Hola, mami. Hola, mami, ¿cómo andás? Más o menos, día complicado. Muchas emociones. En realidad, no, muchas cosas que objetivamente deberían generarme muchísima mala sangre, pero estoy como anestesiada y tratando de ser zen al respecto. Que ya lo contaré ahora en mi declaración jurada, pero ¿tú cómo estás? Yo, la verdad que bien, mami, no me puedo quejar. Podría estar ¿Sí? mejor, esa es mi quote favorita de como si estuviera en la wiki quote de los uruguayos, es podría estar mejor, pero sí, podría estar mejor, pero no me voy a quejar, así que podríamos decir que en promedio, bien. Ok. Para mí podría estar mejor, es una mala filosofía. Siempre puede estar mejor, pero ¿por qué vas a pensar en lo que no tenés, sino en que podría estar peor? Claro, tal cual, Ujú. pero bueno. Así sos. Bueno, mamita, yo la verdad que... Bueno, ¿cómo empezamos este programa? Ay, tema delicado, todo se junta con todo. ¿Cómo empezamos este programa? De la misma forma que todos los años se regulariza una empresa, Carla, haciendo la puta declaración jurada, y de eso vengo a hablar. Yo ya sabía que mi ex contadora, Carla... Que a quien Que se lo la digo, menciona mucho que acá. la verdad que le voy a decir, no voy a decir el apellido, pero si tuviste problemas con una contadora, Carla, llámame porque esto vamos a hacer una class action lawsuit. Yo ya sabía que ella me había cagado la vida y que no había hecho unas declaraciones juradas de la empresa que estoy reabriendo ahora y que tuve que pagar una suma importante, digamos, más de la mitad de mi alquiler. Eso ya lo sabíamos, ya había estado todo. Los problemas que se arreglan con plata no son problemas, todo, no sé qué. Resulta que ya había pagado todo, había quedado todo, se supone que bien. Yo no estoy pudiendo facturar de los trabajos que sí tengo ahora por este problema. Y me dice mi contadora de obra, que la quiero mucho, me dice, che, hay una cosa mal de las declaraciones juradas que sí presentó, hay una diferencia de un montón de plata. Bastante más que mi alquiler, para hacer así más o menos. Y bueno, me quedé petrificada. ¿Qué hago? Bueno, lo pago, es un montón de plata, pero la verdad es que, ¿qué voy a hacer? No sé, lo tengo que pagar. Lo estaba por ir a pagar muy angustiada. Y me dice, pará, no lo pagues porque esto es sin multas. Capaz que tenés todavía casi que el doble de multas. Más de 100 palos, básicamente. Y le hablé a una amiga que le había pasado algo similar con montos mucho más elevados. Y resulta que también era Carla, ¿entienden? O sea, tenemos 2 damnificadas, ya encontré un tercero. Digo, las contadoras son terribles. No, esta contadora es terrible, ya hay 3 damnificados. Pero es así un solo que trabajo. básicamente vamos a... No sé, a ver si nos jodemos o si ya que somos 3 podemos hacer algo. No, ella, porque tú tenías una joda, Tú Carla. tenías una joda. La verdad que estoy muy angustiada. No sé, siento que no debería haber dado tantos detalles, pero no importa. Hay más detalles. Y nada, y estoy como ahí en un limbo de que mi contadora me dijo, bueno, capaz ahí podemos hablar y si alguna cosa se puede solucionar, o por lo menos que no tengas que pagar las multas. No sé, estamos en... ahora, ¿sabes lo que me parece? Que lo que pagué al principio era re poco. O sea, lo de la mitad de mi alquiler la había sacado re barata. Como el cuento, bueno, un cuento que yo hago mucho, que es de la cabra, que al final, lo que al principio parecía malo, cuando pasa algo mucho peor era como, quería estar como al principio. Pero bueno, por suerte son problemas de plata y no de salud, y no de accidentes, y no de cosas, toco madera. Pero sí, bastante enojada. ¿Vos? Hijos de remil. ¿Qué declaración jurada harías si fueras contadora? No, estoy teniendo momentos de revivir traumas del pasado. ¿Sí? Gracias a mis padres. Ah, Pero no daré muchos pero hay detalles. novedades que yo no sepa. No, que vos no sepas, no. No, justo hoy tuve psicóloga y estuve charlando con ella. Y nada. Los que tuvimos padres de mierda, que debemos ser un montón igual. Mm. No creo que sea tan... Vos no, mami, Sí. por suerte. No, saludos a mis padres. Sí. Y bueno, con Saludos eso... a la amiga que también escucha esto, pero bueno. Sí. Bueno, justo en realidad con estas 2 cosas que son plata y padres, nos metemos de lleno al tema de este capítulo, pero bueno, porque
Nosotras no somos un simple podcast que dicen qué lindo que es sentir o algo similar. Nosotras somos un podcast comprometido realmente con la realidad social, con las mujeres, con las personas sintientes en general, no tienen por qué ser mujeres, y vemos los problemas no como meras historias que nos llegan como expedientes, que sí, son muy divertidas, pero también como problemas sociales o por lo menos fenómenos y happenings que nos afectan como sociedad y que nos interpelan de muchas formas. Y una de las mayores formas, sin duda, que en el que los sentimientos o lo sentimental interpelan a una sociedad es en el fenómeno del suicidio. En efecto. En efecto. Así que hoy vamos a hacer ratitas, un capítulo bastante, tal vez solemne, pero no por eso menos entretenido, porque la verdad que tenemos data muy interesante, no solo académica, filosófica y sociológica, sino también con datos de actualidad y por supuesto la opinión de sus mamis y impresiones personales. ¿Querés empezar tú? Sí, es un tema que vamos a tratar con cuidado por sobre todas las cosas, debido a que un poco es un tema bastante tabú acá. Uh-huh. Es un tema que sucede muy seguido, lamentablemente, cada vez más. Sí, y Uruguay, respecto a otros países, lidera. Tiene una tasa altísima. Sí. Es un fenómeno que no hemos sabido explicar, pero bueno, que tenemos teorías acá. Sí, hace muchísimos años, una de las primeras cosas que hice cuando empecé la facultad en el año 2002 fue leer este libro. Sí, lo leí completo, es muy largo, es muy interesante también, sobre todo para quienes gustan o estudian sociología, pero no importa, acá lo vamos a hacer, esto será buffet académico, hemos tenido buffet marco teórico. Buffet sociológico. Buffet sociológico en este. Sobre Émile Durkheim, francés, padre de la sociología, y creador del método, estableció las reglas para allanarle el camino a la sociología. Tiene un libro que se llama El suicidio y otro libro, varios libros, pero uno se llama Las reglas del método sociológico, que si cursaste alguna vez metodología de la investigación social, cosa que nosotras hicimos 3 veces. Silencio, todo el mundo empezó metodología de la investigación. Sí, y quiero dormir. Escribió ese libro. El suicidio lo escribe en aproximadamente 1897, o sea, a fines del siglo XIX, después de que Marx escribiera todos sus libros y exhibiera al mundo sus teorías. Si bien Marx se lo considera un sociólogo o economista o padre de ambas disciplinas, Durkheim es el señor el sociologías. El sociales. El original barbudo de sociales. Total. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué contexto escribe Durkheim todo esto? En el contexto de la postrevolución industrial. O sea, ¿y qué es lo que le preocupa a grandes rasgos de la sociedad postindustrial? Son básicamente lo que a él le conciernen son los lazos de solidaridad social y cómo los lazos estos se rompen con la sociedad capitalista, postindustrial. Él establece 2 tipos de sociedades, básicamente. La mecánica y la orgánica. Como ayuda a memoria, yo siempre asociaba la mecánica a la anterior, a la antigua, a la preindustrialización. ¿Por qué? Simplemente por un juego de memoria. Mecánica te suena a industrial, pero es lo opuesto. O sea, nada, si están estudiando eso, ténganlo en cuenta. Porque y orgánica es la posterior. Orgánica que ahora todo tiene que ser orgánico. Total. Como que lo más new es que, no sé, compres fruta orgánica. Nuestras ayudas memoria somos lo más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya dennos esa cátedra. Sí. ¿Qué pasa en las sociedades caracterizadas por la sociedad mecánica? O sea, en las anteriores. A ver, esto no quiere decir que no existan más. Eso te iba a preguntar. ¿Tenemos ejemplo de alguna de sociedad mecánica actualmente? Tenemos. Generalmente se podría decir que, por ejemplo, la colectividad judía es una sociedad mecánica. Es una sociedad mecánica. No sería una sociedad, en realidad, sino más bien un círculo social, sí, pero que está inserto en otro.
Sí, porque tal, ahora cuando vayamos, de hecho él habla mucho de los judíos, de los protestantes y ¿Quién de no? los católicos. Ok. No, pero para bien igual, porque justamente sus lazos de solidaridad hacen, por ejemplo, estoy spoileando, no importa, que se suiciden menos. Los judíos de 1840 hasta que él escribió el libro, no sé qué estaría pasando hoy, pero Sí. está bueno lo que dice. Ok. ¿Por qué? Porque tienen yo, lazos yo de- voy a citar a Sturla después, así que está bueno Ta, esto. Sí. porque nada, considera que son sociedades con lazos lazos de solidaridad más de unión, Sí, más consolidados. más consolidados. O, bueno, Más robustos. básicamente las sociedades caracterizadas por este tipo de solidaridad, los lazos de solidaridad mecánica, como que la totalidad de sus miembros comparten la misma conciencia colectiva. Este es otro concepto importante, el de conciencia colectiva, según Durkheim, que se percibe intensamente. Ujú. Es muy de la colectividad judía y de otras Sí, claro. colectividades. Es- Y que es rígida y suele ser de contenido religioso. Ujú. O sea, Sí. esto va para la cole, va para, no tanto para los católicos, puede ir para musulmanes, para, no sé, podremos... Para una colectividad que no es la de por defecto. Sí, digamos. yo te iba a decir los armenios acá Sí, también, son- que tienen- no son judíos. Tienen lazos muy similares Capaz entre que sí a la colectividad medios judía. judíos hay, yo los No, no, son no, más bien no. católicos. Son re, católicos. re cristianos. Sí, sí. Sí. Católicos ortodoxos. Después tenemos la sociedad del tipo orgánica, donde priman los lazos de solidaridad orgánica, donde la conciencia colectiva es más reducida y es compartida por una menor cantidad de individuos, menos intensa que la anterior, no muy rígida, y el contenido está definido, atenti, por esto, porque si hay algo que está pasando ahora es esto, es un extremo individualismo moral. Ujú. Sí, totalmente. Es lo que él ve en esos años en varios países de Europa, porque el suicidio no es, que es una tesis en realidad, es una investigación de él, no pertenece solo a Francia. Creo que es Francia, España, Alemania, son un montón de países de Europa, o sea, le da como para generalizar bastante. Lo escribe, bueno, más o menos en 1897. Y lo interesante del suicidio, para mí, entre otras cosas, es que es el primero, como dijiste antes, en abordar este fenómeno como un asunto social, desde una perspectiva sociológica y no desde lo individual o lo psicológico o lo médico. ¿Entendés? O sea, no es tipo, bueno, esta persona se suicidó porque sus padres le provocaron un trauma tan Claro, grande que no sí. lo pudo tolerar. Porque sí, seguramente todos los suicidios tengan un factor individual y personal. Ujú. Nadie, así como no existe eso de, ay no, nadie se suicida de un día para otro. No, mentira. O sea, hay personas que no tienen ningún tipo de problema a nivel psiquiátrico, pero no sé, un día se enteran que contrajeron una deuda gigantesca y van y cometen la peor decisión. O sea, nada. Ujú. No, esas generalizaciones sí no se pueden hacer, Sí. pero está. Lo que hace en el suicidio es analizar la tasa anual de las peores decisiones que se publicaron en boletines oficiales en todos estos países de Europa que mencioné y tal vez más, durante más o menos 50 a 60 años. O sea, es tremendo. Por eso es tan grande el libro. O sea, el que lo haya visto una vez en vivo es un libro que debe tener 2000 páginas. Es un bolazo, parece un diccionario. Y la unidad de análisis que él utiliza, como dije antes, es qué estaba pasando en la sociedad. O sea, él agarra el fucking año por año, ve cuánta gente se murió y qué había pasado. Lo que concluye a grandes rasgos es que la tasa anual de suicidios suele mantenerse, o sea, es como constante. O sea, la gente se mata. Ujú. O sea, básicamente. Pero tiene cambios muy leves, pero muy leves, cuando hay picos, o sea, cuando hay tanto picos como mesetas o depresiones económicas, Ujú. es como que ahí escalan un poquito más. O sea, pero el dato curioso es que cuando a una sociedad le va bien económicamente, También suben los suicidios. Ujú. O sea, no tendría que releer esa parte. No es que releerla solamente porque debe haber una explicación que en este momento no tengo. Ujú. Pero se parece mucho a... Porque uno diría, bueno, depresión económica, desempleo, deudas. Ujú.
peores decisiones. Ahora, si está todo bien, ¿qué es lo que pasará? Bueno, debe haber algún tipo de ruptura de lazos de solidaridad que separen a las personas de las normas de la sociedad y bueno, y se sientan como se sientan excluidas de alguna forma y bueno, se maten, básicamente. Que es lo que plantea. Igual, bueno, y las guerras presentan... ¿Pero cuando hay durante las guerras o cuando terminan? No, durante. ¿Durante? Sí. Yo tenía entendido como que en esos momentos justamente como que había un freno de eso porque la gente, no sé, quería sobrevivir, estaba en eso y cuando terminaban, ahí se disparaban. Igual me parece que lo de las guerras, él contabiliza los soldados que dan la vida. O sea, si te moriste en una guerra, no importa si... Él creo que contabiliza al soldado como un tipo de suicidio altruista. Ese es de los kamikazes o los terroristas que sí, se pero matan. él habla de antes, porque el concepto me parece que no existía cuando él escribió. De japoneses. Kamikaze probablemente sí. Pero él considera a un soldado un altruista. Capaz que está hablando de suicidios de soldados que volvieron, que es bastante común, que los soldados se suiciden o estén siempre depres, no sé. Claro, porque apuntemos de que el Sociologías, Durkheim, tiene estos tipos de suicidio que no quiere decir que sean los definitivos y los únicos y las únicas formas de mirarlos. Es una mirada sociológica de un sociólogo, pero ahora que decís lo de los, por ejemplo, los soldados que vuelven de las guerras, hay, por ejemplo, muchos psiquiatras. Yo recomiendo mucho el libro El cuerpo lleva la cuenta, me lo recomiendo a Ale Pintos, que muchas gracias por eso. Habla muchísimo del estrés postraumático y cómo, pero se suicidan a rolete. Sobre todo, o sea, por ese tipo de estrés, que no solamente viene por guerras, también puede ser por una violación, por haber estado en un accidente, pero muchos, o sea, había un caso como una cosa endémica en Estados Unidos con los que volvían de Vietnam. También pasó con los argentinos que volvieron de Malvinas. Sí. Y eso, yo no sé si se podría decir porque se rompieron los lazos de solidaridad entre la sociedad. Digo, tal vez sí, pero muchas veces ahí sí es un tema de que el propio cuerpo le cuesta salir como de ese momento traumático y lo revive una y otra vez y otra vez. Y eso también es una causa, por eso no es que hay una sola forma de entender el suicidio y de categorizarla, pero bueno, una de las miradas, que es la sociológica, es muy interesante. Igual puede ser que el lazo de solidaridad, si tratamos de enfocarlo solamente desde ese lado, se haya roto en el momento que hubo una guerra. Claro, pero por ejemplo, si alguien tuvo un accidente de auto, también puede tener este estrés postraumático que te lleve al suicidio. No, ni hablar. Pero sí me parece interesante entender o tratar de explicar que lo que él señala, el sociologías señala que la integración social es un factor protector para los individuos en situación de suicidio. Sí, y bueno, y viste que te dije que iba a citar a Sturla, creo que este es el momento. Que Sturla tiró ahí como que en Uruguay hay muchos temas de salud mental o de suicidio porque estamos muy alejados de la fe, porque hay falta de fe. Y yo entiendo las ganas de saltarle a Sturla cada vez que dice esas cosas, pero he kind of has a point, porque uno de los protectores contra el suicidio es la fe. Una persona que tiene fe tiene sentido, le encuentra un sentido a su vida. Algunos dirán un sentido artificial, un sentido que para mí es falso. Eso es cosa de cada uno, pero es un sentido en fin, y un poco la depresión y el eventual suicidio es también como la falta de esperanza, la falta de ver más allá de que algo va a mejorar o de que algo tiene un sentido. Entonces sí, obviamente es mucho más... te cobija más tener fe en el sentido de angustias existenciales y te protege de decir, ¿sabes qué? Realmente no le encuentro sentido a nada ni a seguir viviendo. Sí. Bueno, el verdadero primer durkheimiano de Uruguay es Sturla. No, igual tiene razón. Capaz que no... La palabra no es fe, está bien porque lo dice Sturla, ¿qué va a decir? Sino pertenecer a un grupo con ciertos valores compartidos. O sea, está bien igual, sí. Sí, pero igual creo que la religión tiene las dos. Tiene la parte de la comunidad y la parte del sentido existencial. Sí. Si vos, hay gente que, o sea, hay gente que no le encuentra, no le basta decir, bueno,
soy nihilista, estoy acá, nada importa, todo importa, entonces disfruto. Hay gente que no le alcanza ese sentido para levantarse todas las mañanas y tal vez pensar que, bueno, estoy acá porque después voy a estar en un lugar mejor o porque alguien creador tiene una misión para mí, es mucho más reconfortante. Y y de verdad, uno se puede burlar o no, o sea, no debería, pero hay gente que puede parecer una estupidez, pero es un protector contra el suicidio. Total, ¿quién se burla? O sea, no hay que burlarse de esas cosas. Están- Búrlense, o sea, quéjense de están- Sturla cuando dice cosas rancias Es tan de posta. adolescente como... O sea, yo qué sé, bueno, capaz que no, pero yo tuve una adolescencia muy fuertemente atea y se me pasaron las pavadas, por suerte, o sea, ay, ya no hago papelones de Totalmente, reírme yo soy una de la persona gente muy que tiene creyente. fe. Sí, yo soy muy creyente. No, igual también que me gustaría aclarar que sobre el tema de la religión, Durkheim hace... Yo pongo esto en contexto como si al 90% de nuestras oyentes les interesara, pero ratitas, créanme que lo estamos haciendo lo más... Ratitas académicas. Sí, lo más entretenido posible. Un poco después de que Durkheim aparezca con todo esto, aparece Max Weber. Max Weber tiene otra perspectiva, también otro de los padres de la sociología. Sí, hoy puedo interrumpirte para decir que entrevistamos al turco Abdala y empezó a hablar de Weber y me explica, Weber es un cosa... Y yo le dije, no me lo mansplainé, yo también lo estudié. Está, En televisión abierta. No, Not qué santo. No, que te cuento. O sea, creo que cualquier persona con liceo completo sabe quién es Max Weber. Amo. No creo, pero bueno. No, I pero- did. Y Chicho dijo, yo también lo estudié. porque qué sé. Checho Bianchi es Periodista. colega tuyo, ¿no? Sí. Más ¿paga caja profesional o es I de alma? don't know. Está, fue de I la universidad de don't la care. Pero si conoce a Weber, tiene que haber ido por lo menos Sí, 2 fue- años a la fue- facultad. fue, sí. Bueno, Max Weber se enfoca también en lo religioso y en esto tienen un punto en común. Weber lo retoma de Durkheim. Durkheim dice que los judíos se suicidan menos que los católicos, pero tal vez no sea cierto el dato porque Durkheim considera que los católicos, y esto es un dato que hasta el día de hoy Ujú. se sostiene, los católicos sienten culpa. Los judíos también, Sí, igual. obvio. De hecho, la madre de una amiga mía en Buenos Aires fue enterrada a puro llanto de sus hijas por Ujú. suicidarse del otro lado Del del cementerio cementerio, pero, o sea... ¿Judío o católico? Judío, Sí, los judíos no. Si O sea, te suicidas no podés estar en el cementerio judío. Sí, y también todo un tema, ella escribió un libro al respecto muy fuerte, pero con un humor impresionante, donde ella se quería quedar con los zapatos porque la madre era muy elegante y usaba zapatos Kenzo y Dior, pero la tía no se lo permitía, porque la madre se había suicidado. Aparentemente en algunas partes del mundo, utilizar los zapatos de alguien que se suicidó en el judaísmo está mal. O sea, es como habitar el Ujú, cuerpo de un sí. máximo pecador, o como se diga en judío. El judío. Eh, No sé cómo se dice. la cuestión No es hay que pecado. él establece que los católicos y los judíos más o menos se suicidan menos que los protestantes, porque los protestantes, y esto lo va a retomar Weber, les va a dar con un palo fuerte, son el protestantismo, especialmente el calvinismo, que es lo que prima en Europa y en Estados Unidos, es una religión enfocadísima en lo individual, muy alejado de los lazos de solidaridad y en el que hay un desencanto. Eso Weber le llama a Durkheim el desencanto del mundo. O sea, ya el mundo no es un lugar en el que vos estás para ser mejor persona, para ganarte el cielo, sino para trabajar, hacer dinero. Eso era el Sí, protestantismo. el calvinismo es el que la pasa mal. El que es medio Puritano, ascético, asceta, sí. total. Sí, pero ese ascetismo tiene más que ver con una razón de el tiempo oro. Viste que las máximas de ¿quién fue en Estados Unidos el number one de los calvinistas? Bueno, es el que dijo, acuñó la frase el tiempo es oro. No sé. Es como, no hay tiempo que perder. Ujú. Hay que trabajar, Sí. trabajar. Bueno, y hay como ese desencanto del mundo, pero a la vez hay lazos menos fuertes que en el catolicismo y en el judaísmo, entonces se cuetean más, hablando mal y pronto. Hay una tipología de suicidios. Mira, te voy a decir una cosa. El cuarto, porque mandaste un TikTok donde una andaluza, por el acento,
Habla de 4. El cuarto existe, Sí, pero, yo hoy googleé y estaban los 4. pero en Wikipedia aparece como muy poco mencionado. Ujú. Eh, Es y- como un bis. sí, Estamos hablando de los 4 tipos de suicidio de Durkheim, que Ire decía que eran 3 y esta andaluza decía que eran 4, y te parece que el cuarto es miembro honorario. sí, es como el tercer capítulo del Capital de Marx que nunca se dio. Debe ser algo así, en serio. Se fueron muriendo, esa gente se moría joven, no se olviden. Yo quiero que quede claro que esto es una tipología de los suicidios vista desde el punto de vista sociológico. No quiere decir que una persona que vos ya hayas conocido se haya suicidado por estas razones exclusivamente o acaso por estas razones. Cuando yo empecé a estudiar esto, hacía muy poco que se había suicidado mi abuela. Y yo me acuerdo que me interesaba mucho por el tema y le preguntaba a mis profesores, pero ¿y mi abuela se habrá suicidado por una? Y ellos me decían, olvidaste de tu abuela, o sea, nada que ver, y no dudamos de que haya tenido razones individuales, problemas psiquiátricos, por supuesto que los tenía, pero nada, no se ofendan con Durkheim ni con nosotras por estar tratándolo de esta forma. Es una perspectiva y es interesante dada la tasa de suicidios que acontece en este país. Tenemos 3 tipos, voy a hablar de los 3, podemos tirar el cuarto, que aparte se parece bastante, son como una síntesis de los 3. El suicidio altruista, como lo dice la palabra, está denominado básicamente por una baja importancia del yo individual. Y Durkheim pone el ejemplo de los pueblos celtas, pero para hacerlo mucho más fácil y ameno podemos decir, como dijimos antes, Los kamikazes, los yihadistas, o por ejemplo una secta que también que parte de lo importante, no sé, es el sacrificio o suicidarte o lo que sea. Como que te lo haces por el equipo. Sí, podríamos poner un ejemplo bastante romántico, que es el capitán del barco, que se queda. Si se hunde, se tiene que quedar, y es una cuestión de honor y altruismo. Claro, totalmente. Cuando el grupo es más importante que el yo y tu vida pasa a ser descartable. Sí. Que no es que tipo, quiero terminar con mi vida porque estoy triste. Me sacrifico. Sí. Y después Durkheim dice que en los países donde en las sociedades se suicidan más, en el ejército, por ejemplo, se suicidan menos, y viceversa. O sea, donde hay lazos de solidaridad rotos, el soldado, por ejemplo, no... Es como establece esas correlaciones que a mí me rompen la mente, como el tipo hizo visto sin una computadora. O sea, los verdaderos antialérgicos a la pala. Claro, donde menos hay suicidio individualista, o lo que vamos a seguir después, es cuando más se suicidan en el sentido de sacrificarse por el grupo. Total. Porque hay una unión impresionante. Después, bueno, ese fue el suicidio altruista, que no se podría decir que pertenece a una u otra sociedad. Yo creo que hoy siguen existiendo, capaz que antes existían más, pero bueno, son característicos de determinadas... bueno, suicidio egoísta, que tiene que ver cuando los lazos de solidaridad social son demasiado débiles como para comprometer al suicida a su grupo social, básicamente. No se siente como desamparado por fuera de esos lazos de solidaridad, y tampoco se compromete con su propia vida. Esto está interesante cómo lo dice, porque es exactamente eso. No te comprometes ni con tu propia vida. O sea, ya realmente estás tan por fuera que nada. Hay como una ausencia de presión y coerción social. Es gente que se va escapando del tejido social, justamente porque el tejido social está siendo cada vez más fino. Sí, y no hay sociedad que lo coaccione, que es otro de los conceptos del hecho social. Y bueno, y también es el suicidio egoísta, no porque el suicidio es egoísta, como se suele decir, que es otra cosa, es porque, bueno, uno se suicida por uno, porque quiere terminar con su vida y no por una cosa de una causa o del grupo. Sí, yo creo que este es el suicidio que Durkheim descubre en la sociedad postindustrial, y es el suicidio más parecido al de hoy. ¿El anómico no te parece? El anómico también, pero yo siento que este también tiene que ver con la exclusión, con la gente que está de repente por fuera del sistema, que no tiene acceso a determinados privilegios, y está por fuera, y hay veces que es como
vos decís, ay, bueno, se mató por X razón y seguramente sea una persona que por distintos motivos se encuentre como alejado de su grupo social, ya sea porque no cumple con, no sé, normas de hegemónicas o porque no puede acceder a un trabajo, y ahora podemos dirigirnos hacia una de las conclusiones, que es que los varones se suicidan más. Sí, tengo números, pero sigamos el próximo tipo de suicidio. Sí, bueno, sobre el suicidio egoísta me gustaría agregar que dice Durkheim que es un suicidio que tiende a darse más en las sociedades modernas, como dije antes, porque según él, y en ese momento histórico, la dependencia de la familia o del clan es menor que en las tradicionales, ¿no? Ahí él lo que observa también en ese momento es cómo antes eran familias enteras de tíos, primos, etcétera, viviendo en el campo y trabajando el campo, así siendo siervos, pero vivían todos juntos, y luego esa mudanza del campo a la ciudad, donde trabajan los niños, donde trabaja el padre, la mujer se queda en la casa, a veces vuelven, otras no, porque se intoxican, se ahogan, etcétera, va rompiendo todos esos lazos. Y bueno, y surge el suicidio egoísta. Para que tengo anotado acá, desbloqueo el teléfono. Y después tenemos en realidad el mega ultra moderno, que es el último que establece él, es el suicidio anómico. Anómico es de anomia, de sin norma. Es el que se da en sociedades cuyas instituciones y lazos de convivencia, de solidaridad, se hallan en situación de desintegración, amo esa palabra, o anomia, o sea, no hay normas directamente. Donde los límites sociales y naturales ya son mucho más laxos, más flexibles, y sucede este tipo de suicidios. Por ejemplo, dice Durkheim, en los países donde, esto es muy, muy anticuado, lo voy a decir, pero está bien para entenderlo, estamos hablando de hace 2 siglos atrás. Él plantea y con números, con datos, cero opinión como... Ay, ¿qué plantea? No. Un minuto. Es mucho. ¿Es el suspenso? Los países donde la gente se puede divorciar, la gente se mata más, los varones. Los varones, obvio. Sí. Bueno, a esto quería llegar, me parece súper interesante porque lo que le decía la andaluza en el TikTok, que estos suicidios se caracterizan por suceder en sociedades donde los viejos esquemas o normas o instituciones se están desintegrando y todavía los nuevos paradigmas no están lo suficientemente firmes. Y yo creo que es exactamente donde estamos viviendo y sobre todo para los varones, porque nosotros estamos en un momento de sí, al fin, feminismo. No hay suficiente feminismo, pero estamos buscando que haya más. Y bueno, y podemos vivir solas, y podemos casarnos, y podemos... Y si bien para nosotros es como una lucha hacia adelante y forzosa, para los que eran los dueños de todos los derechos, están perdiendo poder, están perdiendo su lugar, están perdiendo su sentido de proveer, de ir a buscar, de hacer un montón de cosas, pero todavía tampoco estamos todavía en el siguiente mundo. Hay resabios del viejo y claro, y para los tipos, estamos en el momento más anómico del mundo. Nacieron y crecieron con ciertas reglas, ahora hay otras, pero todavía no están del todo asentadas, y lleva a eso que estamos en un momento históricamente alto de suicidios, en el que en Uruguay por lo menos 79%, o sea, 80% es de varones. Están en un momento que realmente no saben para dónde agarrar, y cuando escuché lo que era suicidio anómico fue como, esto me parece que calza, no para todos los casos, por supuesto, pero sí genera un clima de desazón, de desesperanza, de no saber bien cómo uno encaja. Sí, yo creo que es exactamente lo que está pasando. Yo también pienso que los varones... Bueno, Durkheim dice que los países con divorcio, el suicidio ocurre más. Yo no sé si esto estará pasando al día de la fecha, pero también él establece que en las parejas que se separaron es altísimo, pero algo así como el 82%, me acuerdo aparte patente, que el 82% de los varones de las parejas divorciadas se suicida. O sea, estamos hablando igual de Europa. Porque justamente el matrimonio es una institución y un paradigma y un objetivo que hubo toda la vida,
que era muy fuerte y cuestionarlo o que se pueda disolver fue una cosa de liberación de la mujer, pero de desamparo para el hombre. Porque el matrimonio siempre fue sumamente conveniente para un hombre. Porque un hombre que no le gustaba su matrimonio directamente tenía una segunda vida y no se hacía problema y le cuidaban a los hijos y le hacían la comida y él se desarrollaba como persona por fuera. El tema del divorcio es una conquista de la mujer. Y Por listo. supuesto. Pero es una conquista, los derechos o... Muchas veces cuando se conquistan unos es porque se toman de quienes los estaba teniendo todos y es un derecho que obtuvo la mujer a costa de un beneficio que tenía el hombre, que era que la tipa era su prisionera. Entonces, claro que es algo muy bueno y algo para celebrar, pero bueno, pero también es atendible que para el tipo que creció con que esa era su seguridad y su institución y no tenerla más, sí, te erosiona los lazos y seguramente sea un factor para el suicidio. Sí. Es como, no sé, o sea, no sé, ahora los números de Uruguay realmente asustan. También hubo una alza, una tendencia en alza muy fuerte del suicidio entre jóvenes y adolescentes, que Sí. es tristísimo. Vos lo debes tener. Tengo acá. Sí, hay incluso suicidio en niños. Eso es terrible y eso es obviamente algo para analizar separadamente. Muchas veces tiene que ver con el bullying, porque se les hace realmente insoportable vivir. Eso ya a veces no es tanto un tema de pérdida de sentido, porque realmente no es la edad que se caracteriza por necesitar un sentido de la vida, pero mira, de menos de 14 años en 2022, que son los últimos datos que hay, pues salen en julio, el 17 de julio es el día del suicidio y salen los del año anterior. O sea, estos salieron en julio del año pasado y hubo en 2022 5 suicidios de niños de 14 o menos, 45 de 5 a 19 y 71 de 20 a 24 y 85 de 25 a 29. Eso es como bastante, después baja un poco. O sea, en mi edad, ponele, es donde más hay. Sí, es donde más hubo. Y bueno, después van bajando un poco, pero se mantienen bastante altos. Y después también hay una tasa importante, o sea, son pocos los suicidios en total, pero es una tasa importante en 90 años o más. Que bueno, que ahí ya son otros. Eutanasias. Sí, son los motivos obviamente cambian. Pero es terrible y sí se vio que el 79% es en hombres. Y creo que no podemos divorciar la realidad justamente económica del país y de muchas cosas, como, o sea, de que tenemos más de 1 millón de personas endeudadas en este país, que por algo también sale el plebiscito de Cabildo Abierto por la deuda justa, porque realmente le toca muy de cerca a mucha gente los temas económicos. No es solamente como que es un problema individual, el tema económico me hace deprimirme. Es cómo está formada la sociedad y que realmente no te permita llegar a fin de mes, te haga acumular deuda, la vivienda no la tenga asegurada casi nadie, la jubilación no la tenga asegurada, una jubilación para vivir casi nadie. Por eso también la gente no está teniendo hijos. Que no... Voy a decir algo que se me acaba de ocurrir. No es un suicidio, pero es... O sea, el decidir no reproducirte es casi que el paso previo, porque o sea, vos tenés el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción, que lo tenemos como especie, y entonces elegir no reproducirte es algo, además de ir contra un montón de mandatos culturales, es ir contra tu propio instinto de especie. Y muchas veces, o sea, también tener hijos es como tener una sobrevida, es como que se siente un poco así. Y cuando, o sea, el primer paso, que ya lo está dando mucha gente en este país, es no tener hijos, y bueno, y mucha otra no decide terminar con su propia vida. Yo creo que lo de los hijos es bastante interesante. Es el suicidio de la especie. Porque aparte hay distintas formas de verlo o de hacerlo, porque son dos decisiones políticas, y voy a poner un ejemplo. En Alemania, en la Guerra Fría, los alemanes decidieron no tener hijos, y por eso cuando yo fui 3 meses a Alemania, cuando tenía 15 años, no tenía amigos, porque mi generación no existe. Mi generación y 3 años más para arriba y 3 para abajo, los alemanes, o sea, los que se reproducen en Alemania, o sea, la clase media, más o menos intelectual, académica, por una cuestión de la Guerra Fría, y un poco se plantaron
¿sabes qué? No nos vamos a reproducir suicidio. Acá es como más antinatural todavía lo que está pasando acá, me parece, y en otros países, porque eso fue como una decisión a conciencia, casi que un deseo político. Sí. Esto es más medio que no da. Claro, o sea, yo no tengo ganas de seguir reproduciendo, Total. viviendo esta especie de como que me sobreviva la especie, y también tiene un montón que ver con la ansiedad del mundo distópico en el que vivimos, ¿no? O sea, tenés la ecoansiedad, es un término de que básicamente todo el tiempo vemos que nos quedan 4 veranos sin que haya 60 grados, más o menos. También todo el tiempo hay noticias de, no sé, la inteligencia artificial se va a comer los trabajos de todos. O sea, nada augura un buen futuro como especie, y muchas veces en nuestras vidas. Hay mucha gente que se preparó toda la vida para algo y no le salió porque el mundo cambia demasiado rápido. Realmente no... Bueno, también había buscado algunos datos de algo que dijeron en julio pasado, que se efectivizaría este año, que habría que averiguar en qué anda eso, de algunas medidas que quería tomar el Ministerio de Salud Pública, porque eso es un problema de salud pública, no es un problema individual, que muchas veces también lo vemos como vos tenés que tener mentalidad positiva, ir a terapia es divino, tener mentalidad positiva está buenísimo, tener amigos, pedir ayuda, todo eso es real, pero se necesita tomar conciencia de que esto es un problema también sociológico de salud pública, y no solamente es una cosa de poner psicólogos, sino de que tienen que mejorar las condiciones de vida de todos para que bajen los niveles de estrés, de cortisol, de angustia, de preocupaciones. Por ejemplo, no sé si ya lo dije acá, pero el otro día que entrevisté a una mujer que hablaba de concientización de cardiopatías en mujeres, y mostró como la curva de cómo habían bajado por muchos años la incidencia en la cardiopatía de las mujeres, y después había subido. Y yo vi esa curva y dije, yo la reconozco. Le dije, esa curva coincide con el salario real. Y le digo, puede ser que justamente cuando la gente tuvo más salarios hubo menos infartos. Y ya no sabía, pero me dijo, bueno, puede ser, porque el estrés es una gran causa de cardiopatías. Y bueno, el estrés pega de muchas formas. Hay gente que le pega directamente en el corazón y tiene un infarto. O bueno, es un estrés, es una bola, que es una angustia, que es una depresión y que es un suicidio. Entonces, hay hay perillas que hay que mover de bienestar de la gente, no solamente decir, bueno, cuando tenemos gente deprimida le tenemos que dar psicólogos, así como no podemos decir tenemos el país tomado por el narco, hay que poner policías, hay que desactivar que se formen las bandas narco, pero sí, vos en tu casa decís, ¿yo qué puedo hacer? No soy la ministra Karina Rando, aunque si nos estás mirando, Karina, hola. Sí, hay acciones individuales para tomar, y hay que estar atento a que tus amigos estén bien, y hay que hablar con gente, y hay que hacer deporte, y hay que mirar el sol, pero no podemos tampoco cargarnos con eso de mi salud mental y solamente depende de mí. No, y aparte también cuando hablamos de salud pública y de que es un asunto de salud pública y no un asunto individual que se resuelve con terapia, obviamente ayuda que el Ministerio de Salud Pública se haga cargo de las terapias, sobre todo de quienes no pueden acceder a ellas, o del acceso a medicamentos y demás. También hay un tema de comunicación. Uh-huh. Hoy está lo que yo creo que hasta ahora es el mito, uh-huh, y esto lo digo de oído, sí, no soy psiquiatra, de que, no hay que hablar. Bueno, ya estamos, por lo menos tenemos la evidencia de que no hablar no baja los suicidios. Sí, eso yo pensaba, como periodista, de que por ley no se podía hablar de suicidios, y es mentira, no, es un mito. Se puede, se elige no hacer, ahora cada vez más, y justamente como que todos los 17 de julio se repiensa eso, como no estamos llegando a ningún lado no hablando de esto, pero todavía somos como muy tímidos en hablar de estos casos. Pero yo creo que hacen bien, como hizo bien hablar de violencia de género, y que la gente puede decir como, mirá, le pasa a toda esta gente, esto me está pasando a mí, yo puedo hablar. Mucha gente que tal vez se siente que no tiene a quién recurrir, tal vez sí ve que mucha gente también pensó en ello, puede hablar, puede buscar ayuda, pero de vuelta, tampoco quiero que se ponga esto en las manos de
es tu deber pedir ayuda o tu deber ver si tu amigo necesita ayuda. También es muy difícil ayudar a alguien que vos pensás que puede tener ideaciones suicidas. Es muy difícil. También hay que entender algo que, por ejemplo, a mí me costó muchísimo entender como persona que, como un familiar suicida. Yo, todos los... las frases hechas sobre la gente con tendencias suicidas o con depresión, las vivía todas. Una era, ay, se la pasa diciendo que se va a matar, no se va a matar, y sí se mató. O, ay, lo hace para llamar la atención, porque había tenido intentos, antes estoy hablando de mi abuela. Y no, en realidad sí, tuvo intentos, nada más que la salvaron. No, es que tipo se tomó un blister de clona, se encajó cualquier cosa. Pero además, si ponele que fuera para llamar la atención, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No le damos bola? ¿Esperamos a que se mate y ahí sí la atendemos? No, ni hablar. Y mucho más cuando son casos que realmente, no sé, los cuentos eran graves. O sea, era tipo intoxicación, nivel Dios, lavaje de estómago, pues se había encajado de todo. Pasó muchos años estable, medicada, y en un momento, muchos años después, esto ya fue hace como 21 años, más o menos, porque fue en el 2003, nunca me voy a olvidar que una vez mi psicóloga me dijo que es una enfermedad crónica, la depresión fuerte, así, con impulsos suicidas. El tema es, no sé, yo después viví de cerca, los suicidios de un montón de gente de mi generación uruguaya, también muchos con consumos problemáticos, lo cual, vamos a decirlo también. Sí, está relacionado. Está relacionado, digo, no intentemos discutir eso, por favor. O sea, estamos hablando de consumo de cocaína, especialmente de cocaína. Sí, yo no tengo claro cuál es la causalidad, pero que hay correlación, es seguro. Sí. Y bueno, dos hermanos de amigas, esto fue en Rosario, en realidad corresponden a las estadísticas de otro país, pero no importa, también con consumos y en ambos casos consumos que disparaban bipolaridades. Bueno, nada que no sepamos. Y hace unos 4 años, un niño de 12 años lo hizo en el colegio de mis hijos. Fue terrible y fue en un momento donde justamente las acciones en esa edad son como muy impulsivas. Es terrible decirlo porque tiene la edad de mi hijo. O sea, uno jamás diría, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser eso? No sé. ¿Y por qué? Y uno se hace 1000 preguntas, pero es imposible que no sea prevenible, que no se pueda prevenir a esa edad. O sea, habría que hacer algo para que se pueda hablar. Yo, por ejemplo, estuve dudando mucho tiempo si hablar o no hablar de lo de mi abuela, porque yo qué sé, cuando yo era muy chica, creo que esto ya lo conté, pero lo voy a volver a decir, estaba obsesionada, pero cuando tenía tipo 7, 8 años, con Alfonsina Storni, que Alfonsina Storni es su famoso suicidio cuando se enteró que tenía cáncer terminal, una segunda vuelta de cáncer. Se metió al mar, y por eso está la canción de Mercedes Sosa, creo, de que se llama Alfonsina y el mar. Se metió al mar, empezó a caminar y bueno, y se mató. Y yo me había obsesionado, y bueno, y mi madre, como es psicoanalista, un día me agarró y me sentó, y me dijo, mira, tu abuela, claro, son cosas que yo había captado y escuchado de las veces que habían intentado rescatar a mi abuela y no sé qué, que me había obsesionado con una mujer suicida. Como obsesionado en el buen sentido, es como, ¿qué onda? ¿Por qué se mató? Y leía sus poemas y sus libros y no sé qué. Y yo dije, le va a pasar lo mismo a mis hijos, porque mis hijos ya me escucharon, que tal amigo se suicidó, que lo encontraron así, que lo encontraron así, que mi abuela esto, que mi abuela el otro. Bueno, un día, cuando pasó lo de este nene, que fue en el colegio de ellos, bueno, les tuve que explicar, también porque me parece que había que hablarlo. Lo consulté con mi psicóloga y con mi mamá para ver de qué forma encararlo, pero para que sepan que es algo que si alguna vez sienten, por Dios me libre y guarde, lo puedan comunicar y puedan recibir ayuda. Y que entiendan que sentirse mal es normal, que el bullying no es normal, que un montón de cosas que sí y que no, y que los puede afectar, y que si los afecta lo hablen. Y bueno, nada, a mí es algo que obviamente me pasó de cerca 10.000 veces y me parece un horror, y me parece como fuertísimo que a veces
todos los gobiernos, no hablo de este en particular, hagan la vista gorda. O sea, siento que cada vez más se hacen más cosas, pero no puede no haber más medidas, ¿entendés? Sobre todo preventivas, porque en realidad es prevenir. Totalmente, es que yo creo que es lo que venimos hablando, que hay algo mucho más de los tiempos en los que vivimos, de los paradigmas, de las instituciones que se caen, de la falta de fe, de la familia que está más temblorosa, que eso la verdad es que ningún gobierno puede hacer nada. El gobierno no puede, el que sea, no puede evitar que estamos viviendo en una época bisagra del feminismo y que los hombres se matan por eso. Pero sí, obviamente tienen que tener una cosa mucho más robusta desde la salud, la vivienda, el trabajo, las contenciones, fortalecer las comunidades también, porque, no sé, hay cosas chicas, pero por ejemplo se construyen un montón ya mezclamos cosas, pero se construyen un montón de viviendas promovidas que son monoambientes. No tendríamos que permitir que se siga reproduciendo esa forma de vivir, porque no es normal, porque no es humana. El monoambiente no debería vivir nadie, porque primero, ¿quién puede vivir solo en esta economía? Pero además es muy chico, es como son horribles. Vivir es como poner en una jaula a un perro. Puede vivir, sí, no se va a morir, no va a desarrollarse. Entonces hay un montón de cosas que yo entiendo que no están pensadas dentro de la transversalidad de la gente no se tiene que matar. Y entiendo que sea muy difícil, pero bueno, sí, por lo menos los últimos paracaídas que serían los psicólogos tienen que estar ahí, tienen que ser accesibles, porque hay un montón. O sea, yo voy a la facultad de psicología, no entienden la cantidad de gente que estudia psicología, la cantidad de gente que se presenta a un llamado de psicólogos cuando hay millones de psicólogos. Lo que no hay es y millones de pacientes que los necesitan, pero hay una barrera de precio que tendría que estar saldada por el Estado y no lo está haciendo. Es imposible pedir hora. Y también dentro de las medidas que Karina Rando, si nos estás mirando, había propuesto, era bueno, le pagamos 2/3 de los primeros medicamentos y 50% de las primeras consultas y después una consulta anual. ¿Una consulta anual? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? No. O sea, era como ok, pero súper insuficiente. Entonces, bueno, no sé si querés ir cerrando este tema porque ya nos pasamos un poco de tiempo o algo que más que quieras decir y nos comemos la bolilla. No, en realidad quería cerrar No, en realidad quería cerrar... ¿Qué es ese ruido? No sé. Es como que alguien está golpeando algo. Quería cerrar con que nada, es un tema para mí del que hay que hablar con cuidado, hay que tener paciencia, a veces no nos podemos hacer cargo, pero nada, olvidarse un poco de los prejuicios de eso, de ay, lo hace para llamar la atención, ay, el que avisa no lo hace, es como, no hay tal histeriqueo, es algo que puede pasar y nada, sobre todo con las juventudes. Nada, son realmente un tesoro, hay que cuidarlos y hay que tratar de promover las buenas prácticas de convivencia, porque justamente hay algo que está roto por completo en las sociedades modernas. Mismo acá, que muchas veces nos vanagloriamos de lo que es, ay no, Uruguay, viejos valores, puedes dejar la bici en el parque, sí, puedes dejar la bici en el parque todavía, más o menos, no te la birlan como si estuvieras en Buenos Aires, o en Río de Janeiro, pero hay un montón de cosas que están de menos y que se barren debajo de la alfombra y una es el suicidio. Y sí, totalmente. Y citando de vuelta a Santi Lanza, nadie se salva solo. Esto no es un tema individual, es un tema colectivo y por más que estamos muy conectados, hay gente muy sola, hay gente que no tiene amigos punto, y hay gente que no tiene amigos profundos, hay gente que tiene la barra con la que juega el fútbol, el amigo del trabajo, pero que no tienen realmente personas con las que están conectadas. Esa gente le cuesta mucho pedir ayuda. Y nada, ya sabemos lo que fue la pandemia, lo difícil que fue alejarnos de la gente. O sea, tuvimos la comprobación de que somos seres sociales y que nos deprimimos y todo empeora si no estamos juntos. Así que, nada, abracémonos mucho. Sí. Nos vemos la próxima. Suscríbanse a este canal de Miedo al Éxito en YouTube. Síganos en nuestras redes, @bufetesentimental, @erenichus, @fercosac y darnos like o les arruinaremos la vida. Para siempre.